Comenzamos con la llegada a Caracas de Laura Dogu, encargada de negocios de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, con más de 30 años liderando misiones diplomáticas en contextos complejos y siendo especialista en gobernabilidad, derechos humanos y transiciones institucionales. Será el canal oficial entre Washington y el régimen comandado por Delcy Rodríguez rumbo a la estabilización de Venezuela. La llegada de la encargada de negocios de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, marca un nuevo capítulo en las nuevas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el régimen posterior a la sombría era de Nicolás Maduro. Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. El canciller del régimen definió así la llegada de Dogu. Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de Estados Unidos en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional. La misión es clara: trabajar con representantes del sector público, privado y la sociedad civil para implementar un plan estructurado en 3 fases. Este plan fue presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, posterior a la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero, y consta de una etapa inicial de estabilización, una fase de recuperación y finalmente la transición democrática. Fue en enero de 2019 cuando, en medio de uno de los capítulos más graves de la crisis política venezolana, Nicolás Maduro rompió relaciones con Estados Unidos, luego que en su primer mandato Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente interino y desconociera los resultados de una cuestionada elección en la que Maduro se autoproclamó presidente electo. Que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. La llegada de Dogu coincide con los intentos del régimen venezolano de mostrar una mayor apertura hacia Estados Unidos en medio de presiones del presidente Donald Trump y negociaciones por acuerdos energéticos y demandas internacionales para la liberación de presos políticos. Y es que una de las noticias más importantes de las últimas horas fue el anuncio de un llamado impulso de una ley de amnistía general hecho por la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez. La iniciativa, cuyo texto legal será preparado por la Comisión de Revolución para someterlo a votación en la Asamblea Nacional y legítima, ha sido tomada con cautela por las familias de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos. Cubre el periodo de lo que Rodríguez denominó violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Sumado a esto, dijo, el centro de torturas más grande de América Latina, conocido como el Helicoide, sería cerrado tal como lo adelantó el presidente Donald Trump hace unas semanas. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Entre 2015 y 2016, Nicolás Maduro y sus alfiles Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez plantaban una línea dura contra cualquier mecanismo de perdón político. Una década más tarde y tras la caída del jefe del régimen, la nueva cúpula dictatorial da vuelta a la hoja anunciando el impulso de una ley de amnistía para presos políticos que abarque procesos iniciados desde que Hugo Chávez llegó al poder, bajo el mando y su persecución hasta la fecha. En 2015, Nicolás Maduro rechazó la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional Legítima, elegida en 2015 con mayoría opositora, y en un intento de desprestigio, llamó a la normativa un instrumento para proteger asesinos. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. En contraparte, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el madurismo, declarar inconstitucional la norma, frenando la liberación de presos políticos. Con este documento, pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la ley de amnistía
criminal. Esto mientras el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, juraba que no habría negociaciones con la oposición, justificando las violentas y opresoras conductas de la dictadura al detener activistas de manera arbitraria y afirmando que no aplicarían lo que tildó de ser la ley de amnesia. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Eso para 10 años después, negar la existencia de presos políticos y en un débil intento de convencer al mundo de la supuesta autodeterminación de la cúpula actual, asegurar que el inicio de la liberación de los presos políticos habría sido una decisión interna del régimen. Las liberaciones de personas que se hacen llamar presos políticos. No son presos políticos, ellos lo saben. Tienen como una campaña. Sí, estamos logrando, gracias. No, eso lo ordenó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre y antes. Y nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad. Quiero aclarar, quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela, hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Y aunque hoy respalda las órdenes de su hermana, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el presidente del legislativo ilegítimo, Jorge Rodríguez, también en 2016 desprestigiaba la iniciativa de una ley de amnistía. ¿Por qué es tan bárbara esta ley de amnesia criminal? Porque le niega a las víctimas y a los familiares de las víctimas, incluso que puedan tener un proceso natural de duelo acerca de la pérdida de la salud, como ocurrió con más de 800 personas que resultaron heridos y lesionados en la salida de Leopoldo López del año 2014. En 2007, el fallecido Hugo Chávez perdonó a los involucrados en el golpe de Estado de 2002 en su contra. En ese momento, la oposición también pedía que fuera ampliada a todos los presos o perseguidos por razones políticas. De materializarse, el cierre del helicoide daría inicio al desmonte del aparato represivo del régimen, pero no hay que olvidar cómo servía de centro de terror aplicando crucifixiones, asfixias, golpes y descargas eléctricas a los detenidos. En septiembre de 2022, la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió sobre la grave situación de derechos humanos, identificando patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entre ellos forzar a los presos a sostener los brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas, la imposición de un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos, asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua, golpes a veces con un palo u otros objetos contundentes, descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo, amenazas de muerte o de violencia adicional, entre otros. Pero el historial de torturas y violaciones de derechos humanos de presos políticos no está limitado a lo que ha ocurrido en las celdas del helicoide. Los venezolanos recuerdan con horror el centro de detención apodado La Tumba, símbolo del encierro extremo donde la tortura blanca está presente. Está a 5 pisos bajo tierra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela. De acuerdo con la ONG Foro Penal y la OEA, este centro registra temperaturas extremadamente bajas, falta de luz solar, confinamiento solitario e iluminación artificial permanente. Las celdas son de aproximadamente 3 por 2 metros, solo tienen camas de cemento y carecen de atención médica regular. También está la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar con sede principal en Petare, Estado Miranda. Ha sido señalado como un órgano de tortura, persecución y represión del régimen hacia la disidencia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. La ilegítima Asamblea Venezolana tiene una semana para dar luz verde a una llamada ley de amnistía general que abarcaría procesos y condenas a presos políticos desde 1999, cuando llegó Hugo Chávez al poder. Además, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, anunció que el tristemente célebre helicoide, un conocido centro de detenciones y de torturas, será clausurado. En Venezuela hay reacciones en distintos sectores.
Tras el anuncio realizado este viernes por Delcy Rodríguez, quien informó que presentará a la Asamblea Nacional una ley de amnistía general, expresos políticos, quienes fueron excarcelados en este mes de enero, reaccionaron asegurando que este proyecto debe avanzar lo más rápido posible para que terminen de salir de las cárceles quienes están aún injustamente detenidos, al tiempo que señalaron que esta ley debe resarcir el daño que se ha hecho encarcelando a ciudadanos inocentes solo por pensar distinto. La amnistía conceptualmente es un perdón y nosotros los presos políticos no estamos pidiendo perdón, estamos pidiendo que haya condiciones para la redemocratización del país. Y la amnistía borra todas las causas, el expediente. Es un derecho que nosotros tenemos porque no cometimos ningún tipo de delito. También señalaron que desean participar en la creación de esta ley. Y por supuesto, queremos hacer también nuestra propia contribución a eso. Lo que signifique pacificar el país, reinstitucionarlo y nacionalizar la transición, que para nosotros es importantísimo el proceso de nacionalizar la transición, la vuelta a la democracia, la reingeniería que requiere este proceso. Y es que así lo indicaron durante una jornada de recolección de insumos para presos políticos y familiares que permanecen a las afueras de los centros de reclusión. Una jornada en la que también se sumaron ciudadanos que aseguran que esta amnistía general sería un buen paso para reunificar al país. Y eso se está esperando desde hace muchísimos años, la amnistía. Y gracias a Dios que estoy segura que se va a dar. También dieron su opinión familiares de presos políticos como Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, quien permanece recluido en la cárcel del Rodeo 1. Pues estamos muy alegres de ser como nosotros, la información y lo que hemos leído, pues es un perdón, dijeran ellos, en camino hacia la paz y cero violencia, cero venganza. E incluso hubo reacciones de activistas de derechos humanos. Desde la ONG Provea señalan que deben ser cautelosos y esperar a conocer el contenido de esta ley, pues debe tener elementos puntuales que garanticen que sea amplia y que cumpla con lo que se espera de ella. Debe eliminarse todos los procesos de restricción a la libertad que están establecidos en la más de 11.000 personas sometidas a régimen de presentación, según la cifra del Foro Penal venezolano. Debe garantizar que vengan los exiliados al país y se deben establecer bien, por lo tanto, los hechos por los cuales se va a establecer la amnistía. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para NTN 24. En 2020, Nicolás Maduro concedió 110 indultos mediante decreto que, según él, buscaban incentivar la participación en las elecciones legislativas. Sin embargo, la disidencia fue víctima de la violencia política orquestada desde el Palacio de Miraflores. Fue aplicada principalmente a diputados opositores que fueron encarcelados por su cercanía o participación activa en el gobierno interino de Juan Guaidó, entre ellos Freddy Guevara, Freddy Superlano, Mariela Magallanes, Roberto Marrero, Gilbert Caro y Henry Ramos Ayub. La diferencia entre indulto y amnistía es que el primero perdona o conmuta la pena, lo que hace que la persona siga siendo culpable. La amnistía perdona el delito y borra los antecedentes. NTN 24 habló en exclusiva con Marco Antonio Madrid, un ciudadano peruano que llegó en 2024 a Valencia, Venezuela, para poner en marcha un call center y, sin tener conocimiento del por qué, fue llevado al centro penitenciario El Rodeo 1, donde lo golpearon y lo torturaron. Relató cómo vivió esos meses tras las rejas. Entre los extranjeros, lo que entendíamos es que nos estaban, entre comillas, cuidando. Pero hubo un momento a partir de febrero del 25, que nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era utilizarnos, ¿no?, para chantajear. Esto es importante también que se sepa, o sea, no es negociar. Tú negocias una idea, un negocio, unos términos de igual a igual. En este caso se estaba chantajeando vidas humanas para sacar provecho de los gobiernos nuestros. Entonces, no se le puede llamar negociar, sino es chantaje, es extorsión. Entonces, no es que nos cuidaban, sino de alguna forma los maltratos no eran tan fuertes. Si a nosotros la celda del castigo nos duraba un mes, mes y medio, a los venezolanos les dura pues 4 meses, 3 meses. Si nuestra ración de comida era completa, los venezolanos era la mitad.
Y cuando digo nuestra ración de comida, porque obviamente nos cebaban. No nos podíamos saltar ni una sola comida. Si nos saltábamos una comida, nos llevaban a las celdas de castigo, a la celda del silencio, al cuarto piso, o nos amenazaban con golpes o con gas pimienta. Y si eso no te hacía tomar la decisión de comer, como a muchos compañeros, pues entonces venía la intubación. A los extranjeros igual. Un compañero israelí, un compañero de Yemen, un compañero de Estados Unidos, un compañero también colombiano, todos han pasado por la intubación. Marco, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices la intubación? Bueno, pues es una intravenosa para ponerte suero y diferentes minerales, pero no solamente eso, sino te entuban en todos los orificios de tu cuerpo. O sea, lo quiero decir de manera elegante, pero creo que no existe otra forma. Te meten un tubo por el pene, también por la parte trasera, luego por la boca y la nariz. Pierdes mucha sangre con eso, porque nos hacían, a los que no queríamos o que no queríamos entender, nos hacían esa escena. Entonces, se pierde mucha sangre. Y esto no me lo han contado, o sea, esto lo hemos vivido nosotros. En tu caso particular, ¿llegaron a entubarte, como tú mencionas, de esa forma? A mí no me entubaron. A compañeros sí los entubaron. En Madrid, familiares de presos políticos recibieron con fe y cautela el anuncio de amnistía general en Venezuela. Este sábado marcharon en medio de las dudas que hay frente a los términos exactos del proyecto de ley. Esperan ver acciones concretas del régimen venezolano para la libertad plena de todos los prisioneros de conciencia. Contactamos con Andrés Gil, nuestro periodista permanente en Madrid. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cautela y fe, cautela y esperanza. Esas son las expresiones que más escuchamos en el atardecer, en el anochecer de hoy sábado aquí en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, por cuenta de los familiares de los prisioneros políticos venezolanos que de esa manera, con cautela y con fe, reciben el anuncio de una amnistía general. Quieren esperar a ver los hechos concretos, quieren esperar a conocer los términos exactos en los cuales será gestionada esa amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez en la tarde de ayer. Hablamos durante esta manifestación con Verónica Noya. Muchas familias venezolanas han padecido mucho durante estos años. La familia de Verónica en este momento tiene a 4 de sus integrantes privados de la libertad de manera injustificada en Venezuela, entre ellos a una señora de 72 años que es la madre del capitán Sequea. El capitán lleva 6 años detenido de manera injustificada y su madre desde el pasado mes de octubre también está en manos del régimen. Esto nos dice Verónica de cómo recibe los anuncios. Pues yo creo que con mucha expectativa y a la vez con mucha fe, pero mucho más claro que antes. Por eso nos encontramos hoy aquí exigiendo la liberación de todos nuestros presos políticos, civiles y militares en Venezuela. Ha sido muy duro para mi familia, pero estoy segura que no soy la única. Somos cientos de familias las que hemos vivido durante años este sufrimiento, este camino tan duro. En la concentración de este anochecer aquí en Madrid también participaron no solo familiares de los prisioneros políticos, sino también activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles venezolanas, los venezolanos organizados que viven aquí en Madrid y en otras partes de España y que se suman a la petición, no solo para que regrese la libertad, no solo para que vuelvan los presos políticos, sino para que en últimas vuelva a consolidarse la democracia en su país. Bueno, optimistas en que se continúen llevando a cabo excarcelaciones. Hasta ahora no va todo muy lento, como lo sabemos. Luego también tenemos el anuncio de una posibilidad de amnistía, es una propuesta en la que venimos preparando desde hace bastante tiempo y a inicio de año estuvimos trabajando en el propuesto de ley, ya lo hemos publicado en nuestra web y esperando que se haga realidad también. A mí me gustaría que eso quedara como un centro cultural para contar lo que ha pasado en estos 26 años y no lo que ellos pretenden hacer. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con la ley de amnistía, vamos a ver qué pasa en la Asamblea Nacional y estar desde fuera y desde dentro atentos.
Cada uno tiene un nombre propio en la cabeza, cada uno tiene un sufrimiento por el cual pedir. Cada uno de los manifestantes que se reunieron aquí esta tarde en la Plaza de Cibeles tiene una exigencia de libertad, una exigencia verdaderamente de justicia, de democracia para su país y, por supuesto, espera poder dar el abrazo rápidamente al ser querido, al cual ha extrañado durante años. Pido para ellas absoluta libertad, la que se merecen, de su casa, por lo menos Catalina, donde fue sacada, nunca debió haber salido. Ella es una persona íntegra. Trabajé con ella en Venezuela y sé de su amor por el país. Igualmente ignoro una persona aguerrida y no se merece de estar pasando por lo que está pasando en esas mazmorras del helicoide, que todo el mundo dice que es lo peor, todas las personas que han estado por ahí, y no se lo merecen. En el cierre de esta manifestación hubo además una caminata, una marcha por parte de las personas que acudieron desde aquí, desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza España, a unos 2-3 kilómetros de este lugar, todo el tiempo acompañados y apoyados por las autoridades, por la Policía Nacional Española. Información desde Madrid, una feliz noche, un abrazo, nos vemos.